Bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer la predicción para el signo de Virgo para el mes de junio del 2017. Vamos a ver las energías que vais a tener alrededor los del signo de Virgo. Vamos a ver la vida familiar, la vida social, la vida laboral y económica, y también para las personas que estén en pareja y para las personas que estén solteras. También he sacado 4 fichas astrológicas, las cuales nos van a determinar los signos positivos que tenéis para este mes y los signos negativos que tenéis para este mes de junio. Y bueno, lo que viene siendo, me ha chocado un poco porque la carta que tenéis alrededor, las energías, es una carta negativa, es la carta de la indolencia, es como que os sentís dolidos, defraudados, apáticos, no tenéis ganas de nada, ¿no? Podéis tener un poquito estas energías. Pero lo que viene siendo en vuestros ámbitos, os han salido unas cartas espectaculares a los del signo de Virgo, o sea, todo positivo. Y lo que me extraña mucho pues es las energías, ¿no? Pero viene siendo más, a lo mejor porque hayáis tenido que cortar algo relacionado con el pasado, alguna relación, lo que sea, ¿no? Entonces estáis un poquito dolidos con algo. Lo que viene siendo en el ámbito familiar, o sea, es un mes espectacular para tener relaciones con tu madre, con tu hermana, con lo que viene siendo el sexo femenino dentro de tu familia. Vas a tener muy buena relación, ¿vale? Hay una transformación, se pueden arreglar discusiones, se pueden arreglar malos entendidos. Incluso, como ya he dicho, está muy marcada la figura de la madre o la figura femenina para este mes, para los del signo de Virgo en el ámbito familiar, ¿vale? Lo que viene siendo en el ámbito social va a ser un mes muy movido, incluso podéis conocer gente con poder, gente que está metida en cosas, como ya he dicho, a lo mejor puede ser negocios, que si te estás metiendo en el mundo de negocios o de proyectos y demás, este mes vas a conocer gente bastante interesante y gente que te puede meter en cosas que te interesen en ese sentido, ¿vale? La carta de la saciedad incluso nos podría estar hablando un poquito de que te sientas un poco agobiado a la hora de no dar abasto, el querer estar con todo el mundo, ¿vale? Pero sí que nos habla de muy buenos momentos y, como ya he dicho, de conocer gente importante, ¿vale? Gente con poder. Lo que viene siendo en el ámbito laboral, nos ha salido la carta del emperador y la carta del hierofante. Está muy marcado 2 hombres dentro de tu trabajo o dentro de tu empresa, o quizás tú seas el jefe y este mes esté muy marcado, tengas mucha tendencia a dedicarte mucho a tu puesto de trabajo, o como ya he dicho, a tu empresa o a tus proyectos, ¿vale? Están como asentándose, está muy asentada la energía en tu trabajo, estás ganando bastante dinero, o este mes parece ser que vas a ganar bastante dinero con algún proyecto o con algo que estés haciendo dentro de tu puesto de trabajo, ¿vale? Incluso te podrían ascender dentro de tu trabajo, ¿vale? O que tengas las ganas, o que alguien aparezca en tu vida, si no estás trabajando, no estás en un puesto de trabajo que te convenzca mucho. Como ya he dicho, en un ámbito social puedes conocer a una persona bastante importante que se pueda convertir incluso en tu jefe, ¿vale? Está como ya la carta del emperador siempre nos marca jefes, nos marca gente con poder. Y la carta del hierofante me está indicando de que todo va a ser tranquilo, va a estar calmado, las energías son muy positivas dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito económico. Así que sí que se ven entradas de dinero, se ve un equilibrio bastante muy bueno en el ámbito laboral y en el ámbito económico. Lo que viene siendo para las personas que estén en pareja, si estáis teniendo malos momentos, a lo mejor relacionado con el tema del dinero, este mes vais a ganar dinero. O sea, me han salido 2 cartas muy positivas, encima oros, que no tienen nada que ver con el tema de los sentimientos, pero bueno, también se puede ver en tema del amor y demás, los oros. Va a ser la carta del 9 de copas y la carta del 10 de copas. Esto lo que nos puede decir es que de alguna manera os vais a enriquecer en pareja, ¿vale? Puede que a lo mejor os entre un dinero que estáis esperando, que a lo mejor necesitabais para esa boda. Puede a lo mejor incluso que hayas ganado el juicio que hayas tenido con tu expareja o lo que sea, y esto te traiga un beneficio que te enriquece, ¿vale? Interiormente y exteriormente, porque estas cartas siempre hablan de... Puede ser interiormente, pero también a nivel exterior, ¿no? O sea, en tu vida exterior. Son 2 cartas muy positivas y 2 cartas que nos hablan de ganancia. Tú ganas dentro de tu relación, ganas a lo mejor una armonía más positiva con tu pareja, se terminan las discusiones, estás en un momento muy positivo y, como ya he dicho, se ven entradas de dinero dentro de tu ámbito de pareja.
Para las personas que estén solteras se gana también el conocer a alguien bastante interesante, y puede ser bastante interesante a la hora de que tenga dinero, ¿vale? Si eres de esas mujeres que piensan o se fijan en los hombres que tienen dinero y demás, o sea, es muy probable que este mes te entre un hombre con bastante poder, y sería positivo pues que no dejaras pasar esta oportunidad si es tu caso que se te presenta, ¿vale? Pero sí se ve que vayas a ganar algo muy positivo, ¿vale? Vas a conocer a alguien bastante positivo y bastante enriquecedor, ¿vale? Persona que te va a enriquecer mucho a nivel sentimientos y a nivel exterior, ¿vale? Puedes ser una persona muy detallista, una persona que se dedique mucho a ti. Hablo también para hombres y para mujeres, ¿vale? O sea, esto es lo mismo para los hombres como para las mujeres. Y viendo los signos positivos que tenéis para este mes son el signo de Géminis y el signo de Sagitario. Y los signos más negativos que tenéis para este mes son el signo de Cáncer y el signo de Aries. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Dejadme algún comentario, que me encanta leer comentarios. Y nada, nos vemos en mi próximo vídeo y sean malos.